Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, nuestro quinto capítulo de FI Group en Foco, el podcast de la innovación en Hispanoamérica. Como ya me conocen muchos, mi nombre es Valentina Garcés, Hispanic American Business Coordinator, y el día de hoy, acompañada de Susana, vamos a tener un capítulo muy especial. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta quinta entrega de nuestro podcast. Bien, y como es usual, vamos un poco a recapitular lo que fue nuestro último episodio, en donde abrimos micrófono a uno de nuestros queridos clientes, la empresa Godoy Córdoba, donde ellos no solamente nos hablaron sobre su experiencia y el acercamiento a lo que es este crédito tributario en Colombia, sino que toda su experiencia en el flujo, en el trayecto de este proceso, pero además también abrieron paso a un tema bastante importante que respecta a cómo se vivió el impacto sobre los cambios de este instrumento que se ejecutaron hace un poco más de un año, diciembre del año 2022, en el proceso mismo al crédito, a la apelación de este crédito tributario para las empresas en Colombia. Y bueno, no solamente hablar, ¿cierto?, de qué fue este último capítulo, sino que también dejarlos invitados para que quienes no lo han escuchado puedan ir a buscar esta información que está disponibilizada en todas nuestras plataformas como LinkedIn, Apple Music, Spotify, entre otras. Bueno, muchas gracias Valentina, y hoy vamos a dar inicio a nuestro quinto capítulo. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial dirigido a responder preguntas, a compartir experiencias sobre los beneficios tributarios y fiscales que tenemos en Hispam. Si bien en capítulos anteriores ya hablamos sobre los instrumentos que tiene la región para impulsar la I+D, como los beneficios, como los créditos, hoy queremos ir un poco más a detalle a cómo generamos o cómo llegamos a acceder a estos beneficios, a estos instrumentos. Y para eso en este capítulo vamos a contar con nuestro equipo Hispam. Pero antes de eso, Valentina, yo aprovecharía para contarles a los oyentes de nuestro podcast qué hacemos nosotras en FI, porque aparecemos siempre, pero no hemos contado qué hacemos en FI. Entonces, si quieres, Valentina, arráncate. Fantástico. Como les comenté, mi cargo está orientado, ¿cierto?, a abrir nuevas oportunidades dentro de los distintos países y los mercados que hoy día estamos operando. Efectivamente, nosotros desde la región tenemos el desafío de impulsar que nuestros clientes y que además tengan ocupación en distintos países puedan entender y puedan abrir, ¿cierto?, su visión sobre la posibilidad de buscar una estrategia maximizadora de los beneficios de la región, ¿ok? Entonces, mi labor fundamentalmente es poder, primero, presentar esta actividad o estas posibilidades a las empresas en son a los desafíos que hoy están manteniendo, y además desde ahí poder generar el vínculo a la apertura de la posibilidad en otros países de manera tal que se gestione esto de forma exitosa y por sobre todo que se entienda, ¿cierto?, la posibilidad que estos clientes puedan tener a medida que vayan aumentando su interés, su participación y sus actividades relevantes dentro de los distintos mercados. Bueno, yo desde mi rol como Strategy and Financial Leader, lo que hago es entender esos instrumentos, entender cómo operamos en los diferentes países, estar vigilando nuevos países que puedan empezar a generar incentivos atractivos para las empresas con las que trabajamos, y también entender desde nuestro servicio cómo le generamos valor a nuestros clientes desde diferentes etapas de la cadena de valor, como a partir de servicios integrados como gestión de la innovación, de la cual estaremos hablando más tarde con nuestros managers, y otros servicios que complementan y que nos llevan al desarrollo de proyectos y al desarrollo de productos. Accedemos a esos beneficios en la región, en Hispam. Entonces vamos a hablar de México, de Uruguay, Argentina, Perú, bueno, y en general de los mercados que estamos abriendo. Eso es lo que hacemos desde estrategia. Entonces aprovecho esta entrada para hablar de qué vamos a hablar. Entonces, la idea es que en el episodio vamos a abordar diferentes preguntas que son muy comunes cuando nuestros clientes quieren acceder a beneficios. Vamos a hablar de cómo se comportan los diferentes países, esas diferencias, similitudes que existen, cuáles son las fuentes de devolución, por ejemplo, si tenemos excedentes en nuestros ejercicios, una pregunta que es muy recurrente y muy interesante, cómo realizamos proyectos de innovación, algo en lo que nosotros queremos generar valor y apoyar a nuestros clientes también, cómo presentamos proyectos, que es la parte más importante, es como el core de nuestro negocio y donde nosotros tenemos esa expertise, y cómo manejamos todos esos rubros, la inclusión de gastos, la inclusión de inversiones. La idea es que ustedes puedan ver cuál es el impacto que esto tiene para sus empresas y que nosotros ayudemos, digamos, a dar respuestas a estas preguntas en este capítulo.
y a su vez también cómo nosotros estamos elaborando nuestra estructura interna para dar respuesta a estas incertidumbres e inquietudes que nos están presentando constantemente nuestros clientes. Bien, y para llevar esto a cabo, ¿qué hicimos? Recopilamos y pudimos reunir a todos nuestros managers ISPAM, lo cual nos tenemos muy emocionados por presentarlos hoy día y compartir con ustedes estas respuestas, ¿cierto?, a las preguntas frecuentes que tenemos. ¿Para qué? Para también ampliar esta visión y que ustedes, oyentes, puedan entender también cómo no solamente nosotros operamos en son de los instrumentos, sino que también cómo nosotros damos respuesta a estas incertidumbres. Bien, entonces para dar inicio al espacio, vamos comenzando con la presentación de nuestro equipo de Hispanoamérica. Mi nombre es Erna Reyes y soy la Product Manager del equipo y mi función es poder desarrollar las distintas herramientas que se necesitan para poder desarrollar los servicios en los distintos países en los que estamos. Mi nombre es Julián Mendoza, soy Process Manager para ISPAM y acompaño el end-to-end del proceso y el desarrollo de la consultoría de nuestros proyectos. ¿Qué tal? Mi nombre es Esteban Soto, soy Digital Solution Specialist para Hispanoamérica y básicamente la función es poder identificar necesidades en las que la digitalización y la tecnología nos pueda aportar, automatizar y tener mejores procesos dentro de cada una de las oficinas. Yo soy David Cordero, Account Management Manager para Hispanoamérica y bueno, la función del equipo es el acompañamiento cercano al cliente en la búsqueda de nuevos servicios, del cumplimiento de los compromisos acordados y ese, repito, acompañamiento de principio a fin del cliente para que siempre se estén cumpliendo sus necesidades. Soy Alejandra Álvarez, Project and Follow-up Manager de Hispanoamérica. Nuestra función realmente es potencializar y levantar las iniciativas de cada uno de los proyectos de los clientes para la obtención de beneficios. Bueno, ahora abramos la discusión y vamos con las preguntas que nos han compartido. La primera pregunta dice, ¿cómo funcionan los beneficios en ISPAM? Bien, entonces Susana, yo comienzo con esa respuesta. ¿Qué ocurre? Como existen distintos países, ¿cierto?, con sus propios instrumentos que también apuntan a sus especificaciones, entendemos que en la primera conversación hay que detectar qué realmente son los gastos o las actividades que son aceptadas dentro de este paraguas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia y de Perú, que se puede incluir todo lo que es investigación, desarrollo e innovación. Y por otra parte tenemos el caso para Chile, para Uruguay, para México y el resto de los países que en ese marco solamente incluye la investigación y desarrollo. Entonces, teniendo eso en consideración, vemos que cada uno de estos países van a incluir ciertas actividades en estos instrumentos que se pueden otorgar. Entonces, tenemos que tener claro primero ese aspecto de qué actividades se pueden comprometer dentro de estos proyectos y a su vez también cuáles son las limitantes o bien las posibilidades en este espectro. Vemos que, por ejemplo, el caso de algunos países como Uruguay, como México, como Colombia, a su vez Argentina, tienen limitantes en un cupo nacional. Entonces, primero tenemos que tener eso en consideración, más lo que son las actividades. Y en segundo plano, también entender cuál es el máximo, el tope al cual una empresa puede acceder como beneficio y de la forma que éste opera, como es el caso, por ejemplo, de Chile, de Perú. Entonces, con ese mapeo ya van profundizando en lo que son la gestión de los proyectos. Considerar también cómo opera la ley en tiempo de seguimiento, en cuánto tiempo yo puedo llevar a cabo el proyecto, sumado a cuántos años yo puedo llevar a cabo la ejecución de este y a su vez el uso del beneficio mío, ¿ya? Entonces, eso va a diferenciarse también en estos distintos países, como por ejemplo Chile, que tienes un carry forward, que es justamente el cómo tú puedes rescatar beneficios o los gastos de años anteriores y a su vez cómo lo puedes proyectar en su uso, que es ilimitado. En Perú, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de rescatar gastos desde el inicio de un año de postulación y proyectarlo a 3 años, máximo 4. En Argentina tienes una condición distinta porque efectivamente es un registro de la compañía, entonces en ese sentido tú puedes realmente considerar el registro y los antecedentes de una empresa para proyectar este uso a 2 años y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos clave para que, como bien preguntaba Susana, cómo funcionan estos beneficios y esta configuración de lo que vamos a presentar como proyecto. Pero la base fundamental de todos los incentivos hispanoamericanos es busquemos ciertamente las
los desafíos que están generando la empresa en ese país y ver realmente cómo estos desafíos que pueden, por lo general, tener nuevos conocimientos, generar desafíos, ampliar quizás la planilla de colaboradores, eso nos va a permitir también detectar desafíos y por consiguiente atribuirlo a lo que son las normativas de cada una de estas legislaciones para que la empresa pueda decantar y usar entonces esos instrumentos a favor, mitigando quizás las responsabilidades de todo lo que son las inversiones y a su vez también teniendo algún tipo de reconocimiento de manera tal de potenciar todos esos esfuerzos para que lógicamente genere un mejoramiento a nivel país. Muchas gracias, Valentina, por esta imagen general que nos das de los beneficios en ISPAM. Vamos ahora con otra pregunta muy común, que es si vamos a recibir dinero líquido cuando recibimos estos beneficios en general que nos ha descrito ahora Valentina. Entonces, yo voy a dar respuesta a esta pregunta. La mayoría de beneficios que se presentan en ISPAM no están destinados a generar una inversión directa con recursos públicos para las empresas o proyectos que están aplicando a financiación. En este caso, lo que más se va a presentar es que nos van a generar bien beneficios tributarios o bien créditos fiscales. ¿Y de qué se tratan estos beneficios? Un beneficio tributario puede ser, por ejemplo, que lo que yo he invertido en investigación y desarrollo me sea descontado luego de mis impuestos a las ganancias en algunos países. En otros países pueden ser inversiones que he hecho para mi personal, también se pueden descontar de esa base tributaria sobre la que he trabajado. En otros países, como Colombia, lo que tenemos es un crédito fiscal. Entonces, lo que se me ha aprobado en los proyectos, a mí y, por ejemplo, ahora a mis coejecutores, será descontado o será un valor positivo que tendremos a favor en el momento en que vayamos a presentar nuestro impuesto. Beneficio que en general nos va a ayudar a disminuir nuestro impuesto de renta, pero que a veces también podremos generar o ejecutar a través de otras herramientas como las TIDIs. Ahora hablemos de por qué podrían negarme un beneficio, qué puede suceder durante mi proceso de postulación o una vez postulado, incluso avalado y aprobado un proyecto, qué podría pasar para que me nieguen a mí una postulación. Hernán, ¿nos puedes ayudar? Perfecto, yo les cuento un poco qué es lo que pasa. Lo más importante es tener la consideración de que todos los beneficios que hemos estado conversando van a estar basados en la coherencia entre la ejecución técnica y presupuestal y las capacidades que tiene cada una de las empresas para ejecutar estos proyectos. La coherencia que tienen que tener estos proyectos y las capacidades es la base para el levantamiento y la formulación que vamos a hacer en apoyo a nuestros clientes. Lo importante es que una vez aprobado, lo que puede fallar es efectivamente que la ejecución no sea tal como se ha presentado. Y algo que tienen los beneficios a nivel Hispanoamérica es que son a futuro en su mayoría. Entonces tenemos que proyectar y tenemos que tener muy claro hacia dónde quiere llegar un proyecto, qué es lo que quiere lograr para poder hacer ese seguimiento en el tiempo. Tal como comentaba Valentina, Perú tenemos proyectos de 4 años, Colombia también tenemos proyectos plurianuales. Entonces es muy importante esa base y también conocer cuál es la característica de cada país, la componente de investigación, desarrollo e innovación, que puede limitar también la tipología de proyectos y cómo se clasifican en cada uno de los países. Yo quisiera añadir que en el caso de algunos países, especialmente lo hemos vivido con Colombia y en general muchas empresas tienen esta duda, es un tema también del cupo y la manera en la que se ha redefinido estos instrumentos. Recordemos que no son estáticos, sino que a medida que las políticas públicas cambian, pues ellos van a cambiar también. En el caso de Colombia hubo una nueva definición del cupo, por lo que entraron y se avalaron muchos proyectos que estaban correctamente formulados, pero pues no alcanzó la bolsa de presupuesto y de recursos que se estaban dando. Esa es como la respuesta, digamos, más corta a esa pregunta. Y un poquito también en Colombia que hay unos criterios de priorización definidos para la asignación de cupo. Entonces, ese cupo que comenta Susana, que tiene una capacidad limitada, además se va asignando de acuerdo a la priorización que define el ministerio también. Entonces eso también tenemos que tenerlo asimilado a la hora que vayamos a trabajar en una postulación.
Y creo que también sumado a ello, por ejemplo, puedo destacar lo que pasa en Argentina, que hago un paréntesis, funciona distinto porque no se están presentando proyectos. Ahora sí amerita registrar a una empresa. Entonces, en ese cometido, realmente se tiene que, y haciendo este paréntesis, pero en paralelo a lo que se vive en Colombia, realmente que en Argentina aquella empresa que está buscando estar bajo el alero de este régimen del conocimiento que se llama, entender cuál es la proporción realmente de facturación de la empresa que pueda apelar a este régimen de estímulo para ciertas actividades que están buscando ser potenciadas en el país. Entonces ahí se hacen resaltan estas diferencias que puede ser súper interesante para entender por qué realmente se puede negar un beneficio. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿puedo incluir dentro del presupuesto gastos o inversiones de años anteriores a la postulación? Claro, déjame y te contesto. Un poquito se une con lo que comentaba Erna en la pregunta anterior y Valentina al comienzo. La mayoría de los beneficios de Hispanoamérica corren desde el momento en que se hace la postulación de la empresa o del proyecto, ¿no? Con la diferencia que comentaba también Valentina al comienzo. Salvo en el caso de Chile, que tenemos la solicitud de intención de acogimiento, que es un instrumento que nos permite poder resguardar gastos desde el momento que la abrimos hasta... Tenemos un límite máximo de 18 meses para postular y podemos recoger los gastos desde ese momento. Entonces, si postulamos ahora con una solicitud de intención que teníamos abierta el año pasado, podemos recoger gastos del año pasado. Es la diferencia en general con el resto de los países. Hay países como en Colombia o Perú donde el beneficio te reconoce la vigencia desde el año que tú postulas. Bien sea que tú postules ahora en mayo, ya puedes reconocer gastos desde el comienzo de año. Pero en general, la mayoría de los beneficios son de presente hacia futuro, salvo el caso de Chile que mencionamos. Complementando a David, uno de los beneficios que es distinto en esta lógica es Uruguay. Uruguay funciona como la mayoría de las ayudas y el beneficio es solo una vez que te aprueban el proyecto. Por eso es tan importante poder levantar y analizar la potencialidad que tienen las distintas ventanas de postulación, y aquí la empresa necesita esa resolución para poder empezar sus gastos. Y asimismo en el caso de México, México también tiene una manera distinta de hacer la postulación. En este caso no vamos a tener en cuenta los gastos pasados, pero sí que será nuestra base de medición. Los últimos 3 años son el momento a partir del cual nos van a medir lo que hemos invertido en los proyectos, y los beneficios vendrán después de esos 3 años a cómo vamos a ejecutar, cómo vamos a incrementar, cómo vamos a desarrollar nuevas capacidades en esos proyectos de investigación. Entonces es importante, dependiendo del país, entender el instrumento y entender cómo vamos a acceder realmente al beneficio que estamos buscando. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta que nos suelen hacer mucho las pymes, las startups, y es: ¿FI ofrece financiamiento directo o subvenciones a emprendedores y proyectos de I+D+I? Por acá. Bueno, nosotros, FI, no ofrece financiamiento directo a las empresas. De hecho, nuestro objetivo es precisamente ayudar a las empresas a formular, a postular sus iniciativas ante las diferentes convocatorias presentadas en toda Hispanoamérica. Otra pregunta que suele mucho suceder es: ¿qué diferencia hay entre hacer yo solo como empresa o como proyecto una postulación directa ante las instituciones que nos dan los beneficios, hacerla con una consultora experta como FI? Entonces, ¿quién quisiera contestar? Yo podría contestar esa pregunta. Justamente yo creo que puede hacerse una postulación directa, ¿sí? O puede acompañarse un experto como FI por varias razones, entre esas que la tasa de éxito que nosotros tenemos en postulación pues es altísima, supera pues el 98%, y básicamente estamos acompañados de un ecosistema digital y de un ecosistema metodológico en el desarrollo, la formulación y la puesta en marcha de estos proyectos. Adicional, contamos con un equipo experto multidisciplinario y multilocacional de consultores en el que acompañan diferentes proyectos de infraestructura, de innovación, transformación digital, y ya cuentan con muchos años de experiencia, no solamente en el desarrollo de ese tipo de proyectos, sino también de diferentes compañías de diferentes sectores. Sí, y al final aquí lo interesante es que nosotros apoyamos que precisamente la empresa ocupe en la menor medida posible sus recursos internos para este trabajo.
La empresa, la idea es que se enfoque en lo que realmente es su negocio y nosotros nos encargamos de toda la formulación y gestión del incentivo tributario ante el ente regulador correspondiente. Otra pregunta bastante común, y esto ya más atado a los procesos de innovación de la empresa, es ¿cómo puedo hacer yo un proyecto de innovación o un proyecto innovador o incluso aplicar innovación en mi empresa si no puedo desarrollar un producto? Si quieres yo te ayudo con esa. Es interesante, y yo creo que definir cuál es el concepto completo de la I+D+I. Porque la I+D lo que busca es una generación de conocimiento. La innovación busca poder generar un valor en el mercado finalmente. E incluso dentro de las empresas poder tener algún valor interno para poder mejorar ciertos procesos, reducir costos, reducir tiempo, etc. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de innovación que no se genera en un producto, todo parte desde la investigación y desarrollo, el cual genera ese conocimiento y termina en gran probabilidad en un producto en el mercado. Incluso puede ser una mejora en el modelo de negocio, en un servicio, etc. Incluso dentro de nuestros servicios que ofrecemos a nuestros clientes también está uno que es la gestión de innovación, donde nosotros te apoyamos desde el inicio, desde la estrategia y cultura de innovación hasta incluso la gestión del portafolio de este. Porque la idea no es solamente generar o obtener proyectos de investigación y desarrollo, sino que también saber el conjunto de proyectos que ustedes como empresa están desarrollando en los próximos 5 o 10 años y que hoy día pueden estar generando algún beneficio tributario para luego ya tener un impacto en el mercado. Yo añadiría eso, que no haya temor a generar iniciativas de innovación, que no generemos siempre la expectativa de que vamos a terminar obligatoriamente con un producto, porque la innovación tiene muchas aristas, como nos acaba de decir Esteban. La innovación tiene aristas en los procesos, en la mejora o incluso en el aprendizaje. Más allá del bottom line, que es lo que todos buscamos y a lo que esperamos llegar y desarrollar, entender que esas capacidades de gestión, de aprendizaje y de crear una cultura de innovación, pues nos van eventualmente, si lo hacemos de manera continua y aprendiendo, a llevar a esos productos, al desarrollo de proyectos y acceder a sus beneficios, o incluso más allá del beneficio fiscal, que es como a lo que como FI apuntamos, a desarrollar beneficios que ustedes puedan explotar en el mercado o beneficios que puedan mejorar la manera en la que ustedes hacen el desarrollo de ese mercado. Creo que esa es la manera importante de ver también los procesos de innovación en la empresa. De hecho, Susana, actualmente en el proceso tenemos diferentes tipos de proyectos de innovación que están dispersos en productos, servicios, mejora de procesos, nuevas iniciativas, tecnología, entre otros. En general, las personas saben que nosotros damos apoyo en acceder a beneficios tributarios, a créditos fiscales en los países, pero nos preguntan a qué otro tipo de convocatorias los podemos ayudar a aplicar nosotros. Yo te puedo ayudar con eso porque la verdad las cosas es que está bastante diversificado en los distintos países de la región. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, en Chile efectivamente existe otra vertiente que apoya iniciativas de este alero del I+D+I, que se enfoca principalmente en la innovación, y aquí es un beneficio distinto porque sí son fondos. Entonces realmente se pueden complementar, ¿cierto? Las iniciativas que se están buscando desde un proyecto que contenga estos componentes iniciales de investigación y desarrollo, y además complementarlo con lo que es la innovación. En Argentina también existen otros instrumentos similares que pueden también venir a ayudar en una de las columnas de estos desafíos. Lo mismo existe en Perú o bien en Colombia, pero sí, lo que tenemos que tener muy en claro es realmente entender cuál es el objetivo de esta otra ayuda, porque de todas maneras pudiese ser complementario a este beneficio de fiscal o tributario que se está dando en su mayoría en Hispanoamérica. Entonces, a raíz de que en su mayoría pueden ser beneficios complementarios de cara a un fondo público, sentarnos, entender bien cuáles son los objetivos, realmente entender cuál es la posición de la empresa y cómo realmente tiene evolucionado el proyecto, el proceso, la iniciativa que quiere llevar a cabo, para realmente eso bajarlo al estudio y el análisis de cómo nosotros podemos hacerlo como consultora y después generar esta escalabilidad para llevar de forma correcta este proceso de postulación y que lógicamente esta empresa pueda maximizar sus beneficios. Bueno, otra pregunta muy común entre las empresas a las que ayudamos es, bueno, si yo accedo al instrumento, pero yo ya tengo una renta positiva,
que a lo mejor no voy a poder usar específicamente en este ejercicio fiscal que puedo hacer. Entonces yo voy a dar una guía al respecto. En la mayoría de países, lo que podemos hacer usualmente, hay que revisar en qué periodos, tienden a ser periodos de 1 año hasta 2 años, es que el crédito fiscal que se nos ha generado en el año en el que estamos presentando el proyecto, lo podemos llevar a 1 año más, es decir, no lo vamos a perder porque no lo hayamos usado en el ejercicio en el que lo estamos presentando. Por supuesto, lo podemos llevar a 1 o 2, depende del instrumento, depende del país, incluso hasta 3 años. ¿Qué pasa también en países como Colombia? En Colombia tenemos un instrumento que se llaman las TIDIs. Las TIDIs es básicamente un título de impuestos que es negociable y que podemos utilizar, digamos, de otras maneras. Entonces, quienes tienen quizás créditos muy acumulados que saben que lo van a usar en sus ejercicios siguientes o, por ejemplo, requieren liquidez en el ejercicio, pueden acceder a este tipo de instrumentos. Entonces, la reflexión aquí es que no rara vez vamos a perder los beneficios que estamos recibiendo en la postulación de estos proyectos. Es una manera de mejorar nuestra liquidez, es una manera de mejorar la manera en la que estamos nosotros desarrollando ese pago de impuestos. Entonces, bueno, que sepan que estos créditos tienen, digamos que, múltiples maneras, instrumentos y periodicidades sobre todo para hacer uso de ellos. No tenemos, digamos, que sentirnos 100% cerrados a un periodo en específico. Otra pregunta muy común, sobre todo con los clientes que ya vienen trabajando con nosotros o que se enteran de nosotros cuando ya han hecho postulaciones. Ya tenemos un proyecto y su ejecución se ha venido desarrollando en el último año. ¿Es posible presentar un nuevo proyecto o un proyecto que tenga que ver con la mejora o la investigación de este mismo proyecto? Ay, Susana, yo te puedo apoyar con esa respuesta. Para poder entender si podemos complementar o no un proyecto que ya está en ejecución, debemos entender las tipologías en los distintos países. ¿Qué es importante saber? Por ejemplo, Chile se presenta un proyecto en toda su línea de tiempo independiente si es investigación o desarrollo. Entonces, es posible que podamos complementarlo a través de una modificación y no necesariamente presentar un proyecto nuevo. Es distinto, por ejemplo, en Perú o en Colombia, donde las tipologías de investigación, desarrollo e innovación requieren componentes distintas y son presentaciones individuales a cada uno de estos componentes. En otros países como Uruguay, si bien el beneficio es hacia investigación y desarrollo, lo que exige la ley en este caso es una componente de investigación mucho más grande. Entonces es probable que una vez ejecutado el proyecto ya no se pueda complementar porque va a estar en un grado de madurez mucho mayor. Exacto, y también hablando, por ejemplo, del hecho de México, la situación de México es que, como bien decía Susana, como tienes que hacer un antecedente de 3 años para atrás, para que eso sea una base de cálculo para realmente obtener un beneficio a futuro, eso también te limita, o sea, no vamos a poder quizás en ese caso hacer una modificación del proyecto porque requieres netamente de 3 años anteriores para realmente situarte en la posibilidad de poder llevar a cabo el proyecto en base al beneficio que se puede rescatar. Y lo otro interesante es que tú tienes la posibilidad de, si tienes una iniciativa nueva y que no necesariamente está ligada con un proyecto que ya tienes aprobado y que está en curso todavía, es posible que tú puedas presentar tantos proyectos como tengas. La limitante básicamente va por el tiempo de la postulación, ¿no? Que también se liga con una pregunta anterior que respondía Valentina, de esas ventanas que tenemos disponibles en cada uno de los países. Pero tú puedes presentar tantas iniciativas como vayas teniendo y que no necesariamente estén ligadas entre ellas. Esta pregunta viene de los clientes que tienen operación en múltiples países, que como nosotros operan en ISPAM en general. Entonces, quieren saber si FI nos puede ayudar o tiene una manera de hacer una estrategia regional en la que nos ayude no a aplicar a incentivos a un país, sino a incentivos en varios países. Entonces, dale, yo te ayudo con esa, porque eso es precisamente parte de lo que nosotros hacemos en el área de account management. Porque con ese acompañamiento que nosotros tenemos del cliente constante, nosotros vamos viendo qué estamos haciendo en cada uno de los países donde operamos en conjunto y buscamos la manera de ir replicando, ¿no? De, oye, mira, yo en Perú estoy haciendo esto, ¿cómo puedo yo llevarlo a lo que estoy haciendo en Colombia, a lo que estoy haciendo en Chile? Y eso es precisamente lo que nosotros buscamos desde aquí, complementar un beneficio con el otro o ya trasladar el conocimiento que tenemos de un país a otro. Especialmente de cara a que cada vez las empresas son más globalizadas, además, entonces entender que podemos hacer sinergias entre diferentes países, que no tenemos que arrancar de cero si hay algo que ya se está ejecutando en una región, pues hacer como
una estrategia que aproveche precisamente todo esto. Claro, y esa es la ventaja cuando tienes un proveedor que ya te conoce, ¿no? Porque a lo mejor cuando tienes una empresa que te está ayudando en un país, otra empresa distinta en otro país, pasa lo que comenta Susana, que tienes que otra vez empezar de cero aquí. En cuando lo haces con la misma compañía, ya tienes ese conocimiento globalizado y es más fácil trasladar una idea de un lugar a otro. De hecho, dentro del proceso de consultoría, básicamente mantenemos la historia del cliente, ¿sí? Y enlazamos como justamente esos diferentes proyectos que se han venido realizando para si hay alguna conexión con el nuevo. Y justamente dentro de los consultores que acompañan a esos clientes tratamos de que sea la misma figura dentro del desarrollo del proceso. O sea, no cambiamos el consultor o se desconecta, sino empalmamos y le damos continuidad a todo ese proceso cuando es global o regional. Vamos ahora con otra pregunta, esta ya un poco más técnica, más específica del producto. Entonces aquí nos preguntan si dentro del proyecto está contemplado adquirir infraestructura para la ejecución del proyecto. Esta es un poco, tiene bastantes detalles que hay que analizar. ¿Lo podemos incluir en la postulación? Eso depende, Susana, ¿sí? Depende obviamente del país en el que queramos desarrollar el proyecto, porque por ejemplo si hablamos de Chile, en Chile justamente, si bien vamos a hacer un laboratorio o una planta, te acompaña, digamos, desde el leasing o desde el crédito, pues para adquirir, digamos, que esa locación, más no justamente la compra del inmueble total. Entonces eso depende justamente de la locación, ¿sí? Bien sea Chile, Colombia, Uruguay, y justamente el proyecto que vayamos a desarrollar, o sea, qué tanta conexión hay ese terreno o esa adquisición con el desarrollo de nuestro proyecto. Y ahí me gustaría complementar que efectivamente cuando hablábamos de esta coherencia técnica y presupuestaria del proyecto, es que siempre tiene que estar enmarcado en el uso para la I+D. Entonces que podemos efectivamente incorporarlo como parte del presupuesto muy bien justificado con las actividades que se van a realizar y por el tiempo que duren estas actividades. Bueno, y de hecho aprovecho esa pregunta para abrir el paso a temas como la depreciación que nosotros generamos en los proyectos y que causamos en los proyectos. Ustedes nos hablaban de lo que es propiedad como tal, pero también podemos hablar de lo que pasa con los equipos que nosotros adquirimos para los proyectos de I+D. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo causamos nosotros esa depreciación? Sí, y ahí es importante tener en cuenta, porque efectivamente es una pregunta muy común que sale en el proceso de consultoría, de si yo puedo incluir la compra de un equipo en el presupuesto de mi proyecto. Y es bueno tener en cuenta que no siempre es así, que lo que podemos incluir es la depreciación del equipo que compramos para la ejecución del proyecto durante el tiempo de vigencia del mismo, y no la totalidad de la factura de compra, por ejemplo, de ese equipo como tal. Bueno, y ahora vamos a cerrar con una pregunta que es trending topic en general cuando hablamos en temas de TI, de tecnología, de inteligencia artificial, y es cómo adapta FI o qué desde nuestro servicio hacemos para adaptarnos a las tendencias tecnológicas, a lo que está sucediendo, digamos, en el mundo. Entonces ahí creo que el Digital Esteban es el indicado. Es el indicado para respondernos esa pregunta. Sí, para nosotros es fundamental el tema de tecnología, porque vemos, sobre todo en distintas temáticas, inteligencia artificial, deep learning, son modelos y son tecnologías que nos ayudan a automatizar procesos, a reducir tiempos, a reducir costos, y que básicamente, más que hacerle el quite o tratar de no subirnos a ese barco, lo que queremos es justamente aprovechar esas oportunidades. Y de hecho, nosotros no solamente la incorporación de tecnologías que son como más hoy en día tendencia, sino que también nosotros nos dedicamos constantemente a identificar necesidades dentro de los países que puedan hacer más eficiente el proceso frente al cliente. Por ejemplo, uno de los aspectos claves dentro de un proceso de un proyecto y que se tenga que rendir frente a alguna entidad pública es justamente la fiscalización o la justificación en Colombia, donde toda la recopilación de gastos, toda la digitalización o digitar básicamente los documentos que respaldan el gasto conlleva un tiempo importante. Nosotros hemos planteado y hemos desarrollado y estamos prontos a lanzar una herramienta de fiscalización técnica y económica que agilice este proceso. ¿Para qué?
cada uno de los clientes pueda ver y revisar en tiempo real el avance y el seguimiento de los proyectos y cómo se ha ido gastando o utilizando el presupuesto durante los años. E incluso en tema de inteligencia artificial hemos planteado y utilizado también, nosotros tenemos nuestro modelo LM que es María, que nos aporta tanto en la revisión de documentos e incluso en la gestión del conocimiento interno para poder hacer más eficiente el proceso y ayudar no solo de manera interna a que esto funcione bien, sino que también transparente para el cliente. Quiero acompañar lo que mencionas, Esteban, en el que claramente nosotros somos un caso de éxito de todas estas herramientas que mencionas, porque hemos probado, ¿sí? Y hemos adoptado este tipo de herramientas antes de que nuestros clientes justamente las utilicen. Y de hecho eso nos ha permitido pues tener un end-to-end del proceso controlado, eficiente y obviamente desarrollado a la medida y a las necesidades no solamente de FI, sino pues también de los proyectos que desarrollamos. Y hay que complementar que también nosotros como FI Group tenemos un equipo dedicado al desarrollo de aplicaciones propias y que apuntan directamente a la gestión interna, por ejemplo Time Tracking, que nos ayuda a poder identificar y gestionar todas las horas que cargamos los proyectos y que ahora pronto también lo vamos a disponibilizar al mercado para que todos puedan utilizar estas herramientas e incluso gestionar de mejor manera y complementar la ejecución de los proyectos temáticos. Y un comentario importante es que toda esta herramienta, hacer un desarrollo interno, conversa y tiene sentido con cómo se lleva el seguimiento de un proyecto I+D, con los requerimientos que tienen los distintos países y los distintos ministerios que están a cargo de ese seguimiento. Bueno, ahora retomando el valor que genera FI cuando hacemos un proyecto, una postulación, quisiéramos hablar de cómo lo hacemos, es decir, qué pasa, cómo hacemos ese seguimiento, cómo hacemos esa uno a uno con el proyecto. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con eso? Yo te ayudo con eso. Una de las cosas más importantes dentro del proceso es el levantamiento de información. De allí partimos para poder hacer la consolidación de todo el proyecto. Después de ese levantamiento hacemos la formulación y postulación, pero el valor agregado que tiene FI es hacer el acompañamiento en todo el proceso de fiscalización y durante todo el año o los años de ejecución de las propuestas o iniciativas que tengan las empresas. Bueno, y eso fueron todas nuestras preguntas hasta ahora. Fantástico, entonces vamos a dar cierre a este espacio, independiente a que sabemos que existen muchas otras preguntas asociadas a esto, razón por la cual también queremos hacer este podcast. Transmitirles nuestro conocimiento y poder facilitar todo lo que se viene moviendo en nuestro ecosistema. Así que estamos sumamente contentos de haber podido generar este espacio con todos nuestros managers de Hispanoamérica y les damos las gracias, así que nos despedimos por ahora. Que estén muy bien. Bueno, esperamos que este capítulo haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen cualquier duda adicional, no duden en contactarnos. Al final de este capítulo vamos a compartirles los correos de todos los managers que nos acompañaron el día de hoy. No duden en contactarnos, en enviarnos sus preguntas, que por supuesto estamos abiertos a atender, para asesorarlos, para acompañarlos y para nutrir esta conversación, para tener nuevos capítulos del podcast. Absolutamente. Y bueno, le damos nuevamente las gracias a nuestra audiencia. No olviden seguirnos en nuestras redes y además esperen nuestro próximo capítulo, que es un poco entender también cómo opera el instrumento de Chile y cómo ha sido el proceso para uno de nuestros clientes. Los esperamos.